Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tenemos nuestro primer invitado del día. Está con nosotros el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública, a quien le correspondió en su momento lidiar con los primeros efectos de la pandemia en nuestro país. Doctor, un placer tenerle aquí con nosotros. Por demás, también aspirante al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo está? Bueno, muy contento de estar siempre en Matinal y tener a disposición una cadena de esta magnitud, con un alcance extraordinario. La pregunta obligada es saber cómo ve usted como ex ministro de Salud Pública los reportes que se están haciendo, si están ajustados a la verdad, si usted cree que se esconde algo. Bueno, de hecho ya el mismo gobierno reconoció que los datos no están al día y que están recibiendo y presentando los datos de los que han sido notificados como fallecimientos en las últimas 24 horas, lo cual es un cambio significativo respecto a lo que se había estado haciendo previamente, que era notificando los fallecimientos en las últimas 24 horas. Y además muertos que vienen desde diciembre, sin reportar. No solamente de diciembre, o sea, fíjense que en octubre hay 78 muertos nada más y 83 en noviembre. Nosotros habíamos hecho la advertencia, primero de manera personal, algunos de los técnicos que trabajan allá, de qué pasaba que no se estaban registrando los fallecimientos. Y habíamos hecho la previsión de lo que iba a pasar en diciembre, que indudablemente es igual o peor que las elecciones nacionales de julio, que es donde tuvimos el pico más elevado. Eso estaba más que previsible. Lo que no era previsible era precisamente esa notificación como se estaban haciendo, porque evidentemente la transparencia ahí desapareció. El trabajo que hay que hacer, nosotros teníamos 5 técnicos solamente dedicados a trabajar de la matriz todos los fallecimientos por COVID. Y en algún momento en el gobierno pues hubo sobresalto porque agregábamos de repente, y usted veía cómo subía en un día, hasta llegó un día que reportamos 35, 36 muertos, cuando lo que correspondía al día eran unos 8, 10. De manera que todos esos reportes que tienen retraso en los hospitales, en las direcciones provinciales, tienen que ser, y yo lo insistí en la rueda de prensa, notificados a tiempo. Pero no se hace. ¿Qué pasó con esos 4 técnicos? Bueno, tengo entendido que prácticamente ese equipo ahí fue desarticulado. Y precisamente una de las reformas más importantes que habíamos dejado era la reforma de la Dirección de Epidemiología. Habíamos ya dejado inaugurado el edificio que está en la Alexander Fleming, de 5 pisos, donde se iban a juntar la Dirección de Epidemiología, que se iba a sacar de aquí del Laboratorio Nacional donde funciona, se iba a llevar a ese edificio la Dirección de Análisis de la Situación de Salud y la Dirección de Estadística, que en conjunto debieron conformar, y ese era el concepto, la Oficina de Inteligencia en Salud. Doctor, a usted le tocó bregar con el inicio de la pandemia en una circunstancia muy particular, porque además teníamos en medio de una campaña electoral. Y muchas de las políticas del pasado gobierno eran denunciadas por el partido de la oposición, que hoy es gobierno. Eso quizás no llenó de prejuicios muchas de las actitudes del gobierno al llegar y desmontó un poco todo lo que encontró. ¿Pudo haber sido ese un factor? Yo pienso que sí. Lo que yo estoy mirando es que, número uno, uno llega a una organización y un desmonte violento como el que se ha hecho, yo creo, desde mi punto de vista, en materia de gestión no es conveniente. Usted va por unidades haciendo los ajustes, pero manteniendo el ritmo de trabajo hacia la eficiencia, que es lo que usted busca con los nuevos técnicos, los nuevos equipos o la nueva tecnología que va agregando. Aquí se ha desmantelado las direcciones provinciales de salud prácticamente con gente que no viene de la salud pública y de la epidemiología, sino médicos que no tienen esas técnicas conocidas y puestas en la dirección.
y retirado una buena cantidad de esos técnicos que se formaron. No sé cuánto deben quedar en funcionamiento en el CDC. Nosotros tenemos un acuerdo con el CDC de Atlanta donde se formaron más de 400 epidemiólogos de campos grado 1, que es el primer grado. Teníamos una parte, unos 30 en grado 2 y 3 de ellos ya en grado 3, que equivale a una maestría en epidemiología. La idea era que cada provincia pudiera tener los equipos epidemiológicos necesarios en terreno, porque una de las debilidades precisamente que tenemos es que Salud Pública no tiene esa cantidad de una serie de provincias de técnicos de esta naturaleza en cada una de las provincias que mejorarían indudablemente la eficiencia Doctor, del sistema. pero esto da la preocupación, porque estamos hablando de las estadísticas de la pandemia. Y si estamos fallando en los tiempos, también podemos estar fallando en la veracidad de los datos. ¿Entiende usted, independientemente de que esto evidentemente, y ya el gobierno lo ha reconocido, tiene un retraso importante en la presentación de la información, entiende también que hay un subregistro en esta información? ¿Estamos presentando realmente todos los fallecimientos que están ocurriendo por COVID-19? Bueno, no se estaban presentando, pero están registrados. No hay un fallecido que no tenga un acta de defunción. Incluso los casos de fallecimientos en el hogar, las direcciones provinciales y los epidemiólogos deben ir allá, hacer el levantamiento y certificar si la muerte se dio por COVID o no. Pero usted ha dicho correcto. ¿Dónde viene la deficiencia entonces? Pero usted Entonces, usted ha usado una expresión, deben. Esa es lo que debe y es lo que nosotros hacíamos. Siempre ha habido un retraso porque los hospitales y las direcciones provinciales nosotros teníamos más o menos unos 20 días, 15 días de retraso habitualmente que funcionábamos para el procesamiento de los datos que estaban ahí y que necesitaban clarificación de la causa de muerte. Que para eso es que actuaban en los equipos de epidemiología y se iban agregando cada día. Si se clarificaban 10 de los 15 que hay, pues ese día se introducían y se va registrando. Lógicamente, en el registro, el día de la muerte es donde va a terminar. Pero en el reporte especial tiene que aparecer diariamente la cantidad de personas, la cantidad de los casos clarificados que vienen con retraso. Doctor, porque no es que no haya retraso, el sistema todavía no está informatizado, ni tiene la eficiencia técnica a nivel de todas las provincias para que se hagan su reporte, digamos, online inmediatamente. Y el centro 5I no da esa posibilidad, porque en principio se presentó este centro en las Fuerzas Armadas como parte de cohesionar todo ese flujo de información que permitiera dar no solo la información de los fallecidos, sino también las camas disponibles, los respiradores disponibles, en fin. Mire, eso pudiera ser una ayuda, pero y es un concepto en el que yo no estoy de acuerdo. O sea, Salud Pública es el centro gestor y rector de la salud dominicana. Es imperdonable pensar de que se va a pasar a otra institución la gestión de la data con la cual los epidemiólogos, los técnicos tienen que trabajar. Eso, o sea, lo que estábamos trabajando era en montar el centro nosotros allá y dejamos la sala de situación montada e informatizada, el centro de inteligencia que ya se estaba conformando con las 3 instituciones claves en este sentido, que son epidemiología, estadísticas y la dirección de análisis de la situación de salud. A usted le tocó como ministro tomar medidas restrictivas a la población en torno a que mantengan el distanciamiento, que se quede en su casa. En el caso de la República Dominicana, en este gobierno, ¿usted cree que se han tomado las medidas restrictivas del toque de queda correcto? Abrir ahora el país para que los comercios estén abiertos como están establecidos, o si usted cree que también fue innecesario colocar el toque de queda a las 12 del mediodía sin ningún tipo de circulación. Denos su parecer en torno a eso. Mire, en torno a esas medidas han sido, digamos, oscilantes. Yo creo que ha sido poco consistente el ministerio y el gobierno en la toma de decisión. Yo les pongo un ejemplo.
se persigue a los caminantes del Parque Mirador, mientras se abren las iglesias con distanciamiento, un espacio cerrado, que es uno de los grandes problemas que hay con el COVID y estas enfermedades respiratorias. Entonces, ¿cómo vamos a perseguir a caminantes en 11 kilómetros que tiene ese parque abierto? No hay mayores peligros. Lo que hay que trabajar es el conglomerado de personas y que haya el distanciamiento suficiente, pero los espacios abiertos son los idóneos para que la gente realice actividades de ejercicio, porque aquí estamos hablando nada más, digamos, del aspecto clínico, pero el encerramiento tan prolongado también tiene efectos psicológicos y de conducta en la gente que empieza a ser reactiva, y con eso hay que tener mucho cuidado, y lo estamos viendo, ¿eh? Claro, ya las enfermedades mentales se han disparado. Pero está correcto. Pero estamos en la estación de la influenza y se puede crear confusión en ese sentido. Me refiero a los enfrentamientos con la policía que se están dando, que en algún momento parecía como si las medidas sanitarias fueran de tipo policíaco-militar. Había una acción muy fuerte en ese sentido, pero yo pienso que uno de los factores que ha facilitado esa rebeldía tiene que ver con la debilidad de comunicación en que incurrió el gobierno cuando eso está visible, que pienso yo, la forma de informar a la población, la forma de educar a la población permanentemente, que ya estaba acostumbrada a ver qué había pasado el día anterior, pues yo creo que esos son elementos que indujeron en buena medida a la situación de confrontaciones que hemos tenido. A las 7 de la noche el toque de queda con circulación hasta las 10 de la noche, ¿usted está de acuerdo? Y los fines de semana a las 5 con circulación hasta las 8. Tiene que haber restricciones, necesariamente. O sea, no es posible concebir un enfrentamiento a la pandemia sin que haya restricciones. Es cierto, tanto tiempo cansa, pero evidentemente lo estamos viendo en todos los países de que a veces tienen que hacer restricciones absolutas y la gente no puede salir de sus propios edificios, sino con notificaciones especiales. Lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania, en Reino Unido, en muchos países. De modo pues que restringir en la medida del comportamiento de la pandemia es la norma internacional, porque además es una restricción que tiene que estar vinculado al tema económico. Encerrados, detenida la economía, vamos a morir por razones económicas. De manera que ese balance, ese equilibrio, es un factor importante con el que hay que jugar. Lo que no se puede es en momento de pico hacer aperturas. Y yo creo que una de las cosas que mi impresión decía con este manejo estadístico de bajar el número de muertos, el número incluso hasta de positivos, la apertura del turismo que se hizo y todo este tipo de cosas que trajo aquí más de 4.000 británicos en un momento en que la cepa ya estaba denunciada ya. Llegaron aquí en ese periodo. Entonces, ahí es que si usted tiene un pico en la pandemia, usted no puede producir apertura. Doctor, pero explíquenos algo, porque el gobierno ha reconocido el tema de la inconsistencia de los datos respecto a los fallecimientos y el momento en que se están reportando. Pero respecto a la cantidad de contagios, se supone que vamos con algún nivel de precisión. ¿O ha habido un cambio estadístico que de alguna manera haga que se refleje una tendencia a la baja? Mire, el único elemento que he visto en las estadísticas se dio el día 20 de septiembre. El 20 de septiembre teníamos una positividad de 25.96 y el día 21 amanece en 17. Es imposible un salto de casi 9 puntos en la positividad que viene, usted la ve en un rigor de puntitos que viene bajando, 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 con una sistematicidad, uniformidad impecable. Entonces, ese salto de ahí, yo en materia de la positividad nunca lo he entendido. ¿A qué se debió ese salto y que luego de 17 llegaron a bajarlo a 10? ¿Y a qué se puede deber? Venía desde agosto cuando yo entregué, ya veníamos de 35% que estaba la positividad a 31%.
Y ese proceso venía 31, 31.5 y así 11, hasta 10. que llega a 26, 25.96 y el día 21 baja a 17.4 me parece. Pero eso es un tema de problemas de la información de ese día, ¿o es un cambio de metodología estadística que aplicó el Ministerio de Salud? No, eso no es estadística porque, o sea, usted hace tantas pruebas y tiene tantos positivos en ese ¿Pero día. qué le preocupa de eso? Eso ¿A es un qué registro. responde ese cambio brusco? Bueno, aquí yo agregaría un elemento adicional. Nosotros estuvimos dando la información a epidemiología hasta el día 15 de noviembre, con el equipo que teníamos disponible de los encamamientos y las hospitalizaciones. Porque siempre ha sido nuestra vocación la colaboración, porque esto, insisto, siempre es un problema de nación. Esto es un problema que no es de intereses ni de colores, es un problema de nación. Aquí nos vamos todos o nos salvamos todos. No hay de otra y ese es el planteamiento que tiene el mundo. Que ahora incluso con la denuncia de la Organización Mundial de la Salud de que 49 países han tomado prácticamente todas las vacunas y han dejado todos los países, sobre todo como este, que ha pagado. Y esa farmacéutica han dejado desprovisto en los términos en que fue contratado la provisión de las vacunas. Igual pasa en estos casos. Hay que mejorar el registro de la información, tanto con los porcentajes que se dan en la hospitalización como en el seguimiento de la información a pie juntilla. Y eso es con personal. Yo apunto que las debilidades tienen que ver con la eliminación de un personal entrenado, que puedo decir que cuando entregamos en agosto, nosotros teníamos un entrenamiento de ese personal de salud pública de primera categoría y llegamos a merecer reconocimientos internacionales. Ministro, ¿cuáles son los riesgos a que nos exponemos por esto que usted dice? Al nivel en que está la pandemia hoy, aquí y en el mundo. Bueno, yo creo que hay una cosa que las estadísticas es importante, o sea, el tema de la confianza, la población tiene que tener confianza en los datos que se están dando. Y cuando se dan estos sobresaltos y estas dificultades, se genera incertidumbre en la población y desconfianza. Y entonces de la desconfianza a la combinación con los factores económicos de la crisis sanitaria, entonces estamos al borde de una situación que puede ser de desajuste social, de rebeldía social y crisis hasta política que pudiera devenir. Entonces se necesita tener una población bien informada, dando lo que haya, los muertos que hayan que dar. No, a mí me señalaban que yo era en la oposición, siempre decía, un lector de los muertos que pasaban. Pues la gente quería saber cuántas personas estaban muriendo, cuántos se estaban enfermando y cuántos se estaban hospitalizando. Porque sobre la base de esa información cierta es que la gente se forma su propio juicio. Y eso es imprescindible. Y en las hospitalizaciones, el sector privado tiene la mayoría de las camas, pero es cambiante. Okay. Cuando baja el COVID, inmediatamente ellos retiran cama de COVID, la asean y la ponen al servicio tradicional. De manera que cuando vamos a decir el % de camas que están disponibles, tiene que haberse hecho previamente la disponibilidad de cada una de las unidades de medición que Finalmente, tenemos. mire, Laura lo presentó ahorita como aspirante al comité central del Pero partido. antes de ese tema, Percio, con el tema del plan de vacunación, que el gobierno ha estado contemplando la posibilidad de que se realicen en los centros de votación en todo el país. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo debería desplegarse ese plan y el nivel de información que hasta ahora ha dado el gobierno? ¿Qué le parece? Mire, lo del centro de votación, pues, no está ajustado a lo tradicional, vamos a decir, mecanismo de vacunación. La vacunación tiene que hacerse ¿en qué línea? Primero, la primera línea de vacunación, ¿quiénes son? Los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud.
incluyendo los administrativos que están en los hospitales. Bueno, Segundo, la policía. Eso es lo que ha dicho el gobierno. Exacto, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que son el otro bloque que está permanentemente en contacto con la población. ¿Dónde están concentrados? Porque los médicos no están sueltos. Los hospitales. Están en los hospitales, están en las clínicas y son centros además que con el tema de las condiciones ambientales en que debe hacerse la vacunación, pues están mejor preparados. Pero el problema no parece ser con esos grupos prioritarios, parece ser con la población en sentido general. Bueno, con la población en general ya es otra cosa. Y estoy pensando en el número de vacunas que vamos a percibir. Se habla de que se ha comprado la cantidad suficiente para vacunar a toda la población. Eso tardará un tiempo bastante prudente para que se vaya haciendo el ejercicio de vacunación a la población general. Los niños supongo que serán los últimos. Pero como tal, si usamos el centro de votación, que vamos a decir estaría supuesto cerca de la población a vacunar, objeto, pues no es un gran tema para mí en ese Doctor, sentido. Nosotros, Percio le habló sobre su decisión de ir al Comité Central. Brevemente, porque tenemos el tiempo encima. Bueno, mire, yo he estado participando en la política desde muy joven, desde la universidad, con perfiles bajos. No soy alguien que anda procurando promoverse a sí mismo como tal. Los compañeros de Ojalá, que trabajamos hace mucho tiempo en materia de comunicación, pues hemos sacado una propuesta en ese sentido, en insistencia de algunos dirigentes, Roberto Marchena, Ramón Tejeda Reed, Clara Rita, en fin. Mabel Limonel. Entonces, esa es la propuesta nuestra. ¿Usted necesita el voto universal del partido o está por algún sector específico? Son los presidentes de comités de base, comités municipales, intermedios, Los que votan. los que votan y el comité central. Muchísimas gracias, doctor. Ministro, Muchísimas gracias. Gracias por venir. Señores, despedimos al doctor Rafael Sánchez Cárdenas, exministro de Salud Pública y aspirante al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.